Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la difusión de la paz a través del conocimiento, la geopolítica y las humanidades. Tendremos un taller súper exclusivo, muy especial. De verdad, se los digo así en corto. Pueden, si quieren así verlo, pues afirmar, estar seguros de que este es un taller con alta calidad, ¿no? Entonces, para que nos recomienden si les gusta al final, que nos dejen sus comentarios, dado que es un tema fascinante, que sí requiere una elucidación geopolítica, y pues para eso estamos, para seguir el diálogo, la geopolítica, dar curso del pensamiento conceptual, que es también parte de la interdisciplina. Hoy es un día particularmente interesante porque ahorita estoy dando el taller y en una hora el otro curso de introducción, entonces todo se juntó, pero aquí nos estamos fraternando, compartimos muy buena información y sigamos, lo digo así con mucha felicidad, sigamos con la Arcadia. Entonces voy a compartir pantalla después de esta breve introducción, nada más que esa creo que es la de acá, perfecto. Entonces vamos a continuar. Eh, Iniciemos con las diapositivas. A ver, vamos a verlo de manera muy sucinta. Es un tema muy interesante. Sí requeriría pues más tiempo, pero nada más tenemos una hora. Hoy es miércoles 16 de agosto 2023. Vamos a hablar ni más ni menos. Esta es la parte uno que de este libro Sapiens del polémico transhumanista Yuval Noah Harari, de origen israelí. Vean este libro Sapiens, una breve historia de la humanidad. Está interesantísimo este tema. Entonces, un breve comentario antes de iniciar, comentario geopolítico, lo que decíamos en el grupo de WhatsApp. Estos libros hay que verlos con una lectura geopolítica. Y ya que hemos tomado, ya que ustedes se han enriquecido del curso de introducción a la geopolítica, cualquier bibliografía adicional les va a dar una lectura muy distinta que el resto de las personas que no tienen training geopolítico. Verdaderamente les va a volar la cabeza esta sesión porque vamos a hablar de ese futuro que de algún modo ya es presente. Entonces, comencemos, vean la primera diapositiva. Este es un libro, Sapiens, de 2015. Yuval Noah Harari es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especializado en historia mundial y militar. Qué interesante, ¿no? En historia mundial y militar. Este concepto es importante, no es nada más un historiador. ¿Por qué lo digo, no? Era un poco lo que decíamos, de que esto es interesante, pero no para la revista, no para que ustedes se hagan eruditos, como si hubiesen leído la revista muy interesante, por Dios. Para eso están los youtubers. Aquí hacemos pensamiento conceptual, diseño de conceptos. Y el mundo se ve muy diferente a través de los prismas del diseño conceptual. Es importante que se sepa eso, que no se olvide. En este volumen se narra la historia del Homo sapiens desde un punto de vista interdisciplinario, historia, química, biología, etcétera. Para el autor, nuestra historia como Homo sapiens puede dividirse en 4 revoluciones fundamentales. Esto es un punto importante, es el andamiaje de todo el libro, y estas 4 revoluciones fundamentales son: 1, la revolución cognitiva, agrícola, científica e industrial. Entonces ahí ya estamos, pues, comenzando. Esta es una aportación interesante de Harari. En general, se le da mucho a Harari esta onda de esquematizar las cosas. Le gusta esquematizar, cambiar conceptos, jugar con las palabras. Hay que reconocer que sí es muy creativo en eso. Luego vean, haciendo esta breve historia, hace 2.5 millones de años, el Homo sapiens era solo una de las 8 especies
humanas. Dije 8 especies humanas. Homo neanderthalensis, Homo erectus, Homo soloensis, Homo floresiensis, Homo decinova, Homo rudolfensis, Homo ergaster y Homo sapiens. Entonces es un detalle significativo y pues vayan tomando nota porque sí hay que ir hilvanando toda la información y por supuesto que le estamos dando en su momento una lectura geopolítica, ya van a ver qué interesante. Quizás este sea, junto con el taller anterior, que es el complemento que hablábamos de la inteligencia artificial, uno de los talleres más interesantes que el de la voz ha impartido, se los puedo asegurar. Pero para eso tenemos que llegar al final e ir diseccionando y también, pues, criticando, ¿por qué no?, las ideas de Harari. Muy interesante. Entonces, estos son los 8, las 8 especies humanas. Y sigamos, nada más denme un segundo, por favor. Aprovecho para dar la bienvenida a quien se haya conectado en la cuenta de Silvia Cobian. No sé si sea Silvia o José María, pero pues bienvenidos. Este es un taller muy interesante que espero que pues se complemente porque Silvia no había estado antes, entonces este se complementa con el curso de introducción. Cualquier duda, pues vamos a seguirlas contestando. Nada más denme un momento en lo que aquí agrego una persona al grupo de, porque como no tengo asistente, yo tengo que aventarme toda la talacha de gestionar. Perdónenme, denme 10 segundos. Y ahora sí, una disculpa, prosigamos. Es lo malo de tener taller y curso al mismo tiempo, pero pues aquí estamos sin ninguna falta cada semana cubriendo con los mejores talleres de geopolítica, los más completos, seguramente estos de los más completos que hay en habla hispana. De eso estoy seguro. Bueno, entonces vean, la primera gran revolución del Sapiens se llevó a cabo hace 70,000 años. La llamada revolución cognitiva implicó el desarrollo de 3 habilidades especiales, todas ellas relativas al uso del lenguaje que dio gran ventaja a nuestros antepasados. La primera de estas 3 habilidades fue el desarrollo de un lenguaje flexible, es decir, un lenguaje preciso, capaz de describir con detalle un objeto, su entorno y características y no solamente señalarlo. Bueno, está bien, se lo compramos. La segunda fue el desarrollo del chisme. Esta está más interesante. Sí, del chisme. Es decir, la capacidad de usar el lenguaje para transmitir información sobre otras personas es en realidad una manera de construir confianza, lo que es esencial para incentivar la cooperación social. En los grupos de Sapiens de hasta 150 personas, gracias al chisme, confiaban entre ellos mismos. La tercera ventaja del lenguaje del Sapiens fue la capacidad de crear ficciones o constructos sociales o realidades imaginadas. Ese también está muy interesante, es decir, tener la capacidad de hablar sobre cosas que no tienen una realidad tangible, como el dinero, los derechos humanos, las empresas o Dios, es decir, temáticas abstractas. Lo importante de esta habilidad es la de ser capaz de crear ficciones colectivas o mitos colectivos imprescindibles para generar una cooperación de acuerdo a ciertas metas entre personas que nunca se han conocido. Sin estos mitos colectivos, el sistema social puede colapsar. Este tema no es menor. En el curso de introducción hablábamos de esta palabra que yo propongo, la geomitología, como una variable más a considerar en el tema de la geopolítica. Recuerden, y aquí en este caso, bueno, pues ejemplifiqué con el mito de Yggdrasil que tienen ustedes a la izquierda,
un mito nórdico que también es muy usual ver los mitos de los árboles cósmicos en todas las culturas. Pero aquí lo interesante es que Harari lo ve como realidades imaginadas, ¿no? La mitología y la religión para Harari son inventos eh, con este pragmatismo de generar colectividad, de generar una cooperación social. Eso es interesante. La verdad es que hay muchas partes donde Harari se contradice, muchísimas, pero vamos a ir poco a poco. Insisto, esto está muy interesante, lo del chisme y los mitos colectivos o ficciones. Vean ustedes. La segunda gran revolución fue la agrícola. Hace aproximadamente 10,000 años, el sapiens pasó de ser simple recolector a basar su vida en la agricultura. El resultado de este cambio fue tal que la población pasó de 5 y 8 millones de recolectores en el año 10,000 AC a 250 millones de agricultores, de entre 5 y 8 millones a 250 al primer siglo. Aquí me faltó poner primer siglo después de Cristo. Primer siglo. En torno al desarrollo de esta revolución, el autor destaca la importancia de la expansión del trigo. Vean, los seres humanos comenzaron a talar árboles con el fin de crear espacio para los cultivos de trigo, lo que transformó a las sociedades nómadas en sedentarias con el advenimiento de las primeras técnicas de cultivo, irrigación, uso de fertilizantes, etcétera, y entonces los sapiens comenzaron a cazar menos. Esta diapositiva ya no lo marqué, quizás por falta de tiempo, pero se ve como muy sencilla. O sea, cualquier persona que vaya al museo le van a decir esto. ¿Cuál es nuestra hermenéutica geopolítica? Esto que estoy por decir es fundamental. En el curso de introducción a la geopolítica hablábamos de la dicotomía que hay entre las talasocracias o poder del mar y las telurocracias o poder de la tierra. A mí me gustaría que le sacaran un snapshot, o cómo se dice, una captura de pantalla de esta diapositiva para que recordemos el importantísimo y fundamental concepto de telurocracia, es decir, países, potencias, sociedades que le dan más énfasis a la tierra. Y aquí claramente este es el ejemplo de la agricultura, es decir, el ser humano, conforme vimos en el curso, es una criatura de la tierra preponderantemente. Lo vimos en ese momento y yo lo destaco justamente porque aquí también discutimos con los autores y entre nosotros. Entonces, este es un punto fundamental para que lleguemos, que terminemos las diapositivas, van a entender por qué. Pero si les puedo ir adelantando, esto no es para volvernos más eruditos, es para pensar sobre lo que viene. Y lamentablemente, pues lo que viene no son buenas noticias, sí es información que tenemos que ir pasando, invitando a la discusión y ya verán por qué, que sí necesitamos reconsiderar aspectos como el del poder de la tierra, tanto en sentido geopolítico y todo lo que implica ese campo semántico de conceptos, la agricultura, etcétera. Por favor, tómenle una captura de pantalla. Vean, la tercera gran revolución fue la revolución científica, ampliamente conocida a partir del siglo XVII. El autor comenta que el sapiens de la post-revolución científica admite, uno, sus brechas de ignorancia, algo que no existía antes de dicha revolución. Ello en un claro señalamiento del dogma teológico medieval, ¿no? Entonces, la ciencia, según Harari, que es ultracientifista hasta no más poder, es un dogma de algún modo, pero es diferente al dogma teológico medieval, ¿no? O sea, gracias al dependimiento de la ciencia podemos dudar de lo que desconocemos y de ese modo, según esta visión, progresa el conocimiento. Dos, que en lugar de derivar el conocimiento de libros sagrados, solemos usar nuestros sentidos y las tecnologías disponibles con el apoyo de las matemáticas. Insisto, Harari es ultra cientifista, o que tiene esta visión quizás naif de la tecnología y de las matemáticas. Secularista, por supuesto, y ateo, ¿no? Aquí pues no estamos juzgando, pero sí es importante poner cada cosa en su lugar. 3, el conocimiento solo no es importante en la medida en que le podemos dar
solo es importante, perdón, el conocimiento solo es importante en la medida en que le podemos dar utilidad, es decir, no nos interesa conocer solo por conocer, sino que aprovechamos el conocimiento para crear nuevas tecnologías. O sea, ya lo que importa no es la verdad, todo esto es una crítica a la Edad Media, todo esto es una crítica al teocentrismo. Entonces el conocimiento ya nos interesa si nos habla de la verdad, siempre y cuando funcione o sirva para crear nuevas tecnologías. Y vean, 4, para Harari creemos en el progreso, mientras que antiguamente los seres humanos pensaban que la era dorada había quedado atrás. Esto sí merece un comentario particular, en el sentido de que quizás quienes introducen estos temas, o para la mayoría de las personas, pues la historia de algún modo va de izquierda a derecha, ¿no? Los que ya tenemos bastantes años en esto, pues sí sabemos que no necesariamente la historia es lineal, y menos aún progresiva de izquierda a derecha. Decir de izquierda a derecha ya es algo metafórico, no es algo en sí objetivo. Quizás la historia yo la veo más como procesos cíclicos, del modo en que la hemos investigado en el curso de Introducción a la Geopolítica. Para mí es más de arquetipos. La historia se va repitiendo y no es una secuencia como si fueran números 1, 2, 3, 4, 5, y donde la izquierda es la barbarie y la derecha es el progreso tecnológico. Esa es una visión, digamos, muy simplista de la historia, muy de bestsellers, ¿no? Y pues sí, Harari es bestseller, ¿no? Ya mejor ni digo, ¿qué tal que un día de esos llegó a ser bestseller? Pero no, o sea, el punto es que critiquemos ese simplismo de que la historia va de izquierda a derecha, como en progresión de menos a más, de dogma a progreso científico, de Dios a ser humano, etc. Eso es importante. También tenemos que saber criticar a los autores, dialogar con ellos. ¿Y por qué menciona que antes los humanos pensaban en la era dorada? Pues recuerden ustedes que hay mitos, por ejemplo, orientales, o el mismo Platón, que habla de que hubo una edad de oro, luego una edad, ¿qué era? De plata, y creo que ahorita estamos en una edad de cobre, y que el ser humano de algún modo va involucionando, lo que provocará que en su momento exista una nueva edad de oro. Entonces eso es interesante, ¿no? Hay que verlo también con todo el diálogo que ello implica, y no quedarnos nada más con la idea de un autor sin ver la antítesis. Hay que sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué es la historia? De hecho, hay un libro por ahí muy bueno que habla justamente de eso. Se llama así, El mito del progreso. Tengo que buscarlo entre mis libros, pero ahí quedo pendiente, se me queda la tarea de enviárselos. Bueno, de buscarlo porque lo tengo en físico. Pero el progreso también puede ser un mito. Qué paradójico. Es una de las contradicciones. Hay muchas contradicciones en los argumentos de Harari. Bueno, vean, según Harari, es necesario juzgar los hallazgos científicos, lo que decíamos, no por lo que nos digan de cierto sobre el mundo, sino en función de su utilidad. De ahí deriva que la investigación científica sea necesaria para resolver los conflictos globales. Les digo, o muy naif o algo sabe. La cuarta gran revolución, la revolución industrial, porque divide, ¿no? La revolución científica, que está en curso, y la revolución industrial, que también está en curso. Entonces, la revolución industrial volvió más asequible lo que antaño era escaso. Es decir, para el autor ahora tenemos mejores medios de explotar nuestros recursos naturales. Una de las características de la revolución industrial fue el descubrimiento de la conversión energética, es decir, la capacidad de transformar energía en movimiento. Antes de la revolución industrial se dependía de vivir cerca de un bosque para quemar leña o de un río para construir un molino, por lo que acceder a estos recursos energéticos era difícil. El primer avance en ese sentido fue el descubrimiento de la pólvora. Bueno, está bien, me late, es historiador, puede ser, vamos a ver qué más dice. En el 19 se descubrió el motor de vapor que se usó en la locomotora. En el siglo XX, por otra parte, se descubrió que el átomo alberga grandes cantidades de energía que se utiliza para generar electricidad o armas atómicas, todo lo que ya se sabe. Se destaca también el descubrimiento del motor de combustión interna de los automóviles. Con el advenimiento de la revolución industrial comenzó a darse el fenómeno del consumismo a gran escala. Si antes los recursos eran limitados,
ahora tenemos un exceso de oferta, según el autor. Pero a ver, es que vean el público al que va dirigido, ¿no? Es un público claramente secular, occidental y capitalista, porque esto no aplica para África. Justamente estaba viendo ayer unos videos de cómo se extrae el cobalto para los coches eléctricos en África, y pues, ¿cuál exceso de oferta, mi buen Harari? Más bien en tu sociedad, nuestra sociedad, o en Occidente, o que a cada quien que le quede el saco que se lo ponga. Por esto no aplica para muchas partes del mundo, y mucho menos en África. Bueno, ello dio paso a nuevos hábitos de consumo en los que se creó el ciclo capitalista consumidor. Al capitalista se le recomienda invertir y al consumidor solamente a comprar. El rico es entonces el frugal, el que está en austeridad, y el frugal y austero, mientras el consumidor es pobre y solamente consume cosas que muchas veces no necesita. En esta especie de ciclo vicioso, esto dio paso a una plutocracia industrial sostenida por los consumistas. De este modo, afirma el autor, el rico se mantiene cada vez más rico y el pobre cada vez más necesitado. Es decir, Harari entraría en la clasificación de izquierda globalista. ¿Están de acuerdo? Para que vean más o menos el tipo de pensamiento, ¿no? Es muy sencillo ubicar en el espectro a las personas cuando entendemos que el espectro no es de izquierda y de derecha, y que tampoco es de globalistas y soberanistas, sino que de algún modo la matriz es de 4. A ver, eso apúntenlo. La matriz que yo uso es de 4. Es decir, globalistas de izquierda, globalistas de derecha, por una parte, y por otra, soberanistas de izquierda y soberanistas de derecha. En esa retícula, en esa matriz de 2x2, de 4 partes, Harari estaría en los globalistas de izquierda, porque también entiende y critica el capitalismo a ultranza, o la brecha de la desigualdad, y por eso cae en la ingenuidad de proponer a la tecnología como una gran panacea. Vean, respecto al futuro del Homo sapiens, se comenta que hoy en día estamos por abandonar la selección natural darwinista y reemplazarla por lo que Harari llama el diseño inteligente. Esto yo creo que lo tengo que poner en rojo. Aquí no se puede. Híjole, aquí estas opciones de Mac, de las Apple, nada más me dan amarillo, verde, azul, morado o rosa. A ver, morado porque es el color de la sabiduría, ¿no? Ahí está. Vean, esto es ultra importante a nivel geopolítico. Lo tuve que haber puesto en rojo en la diapositiva. Repito, respecto al futuro del Homo sapiens, se comenta que hoy en día estamos por abandonar la selección natural darwinista y reemplazarla por lo que Harari llama el diseño inteligente, lo que puede provocar una tremenda brecha de desigualdad en la medida en que los más ricos ahora tienen acceso a la tecnología para modificar y mejorar sus propios genes. Esta élite literalmente más rica, más poderosa y genéticamente modificada podría sobrepasar al resto de la humanidad. Se abre entonces una pregunta poderosa: ¿en qué es en lo que nos queremos convertir? O más importante, ¿qué es lo que realmente queremos? El autor reflexiona que históricamente hemos disminuido la guerra y las hambrunas, pero que no hemos sido capaces de reducir el sufrimiento, el propio o de toda la especie humana. Hoy en día nos encontramos más insatisfechos que nunca y no sabemos hacia dónde nos dirigimos o los resultados que deseamos, lo cual es una receta para el desastre. Entonces, esto es interesante porque según Harari, desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, disminuyó la guerra y las hambrunas y hubo un periodo, y seguimos en un periodo de paz. Obviamente que esto pues no es cierto, obviamente que esto nada más es un discurso para un tipo particular de lector, porque ni ha disminuido la guerra, ni ha disminuido la hambruna, ni estamos en un periodo de paz. Más bien es la paz del neocolonialista, digo yo. Es la paz, la Pax Americana, le llaman, incluso el concepto geopolítico es la Pax Americana. Si ustedes recuerdan, en el grupo les puse hace poco
una imagen, un gráfico de todas las intervenciones de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan, no? Lo puse hace poquito en WhatsApp. Pues obviamente que es un poco el mismo discurso optimista e ingenuo o perverso, ya no sabemos, tipo Bill Gates, ¿no? Para quienes la tecnología es la panacea de todo. Al contrario, la tecnología ha creado una brecha de desigualdad respecto al que puede acceder a la misma, es decir, a la mejor tecnología, como veremos en un momento más. Y aquí se abre una puerta muy interesante. Vean, esta palabra vale toda la sesión, aunque viene mucho más contenido, todavía nos falta un poco. De hecho, vamos a la mitad más o menos. Pero quédense, por favor, tatúense. Nada, es cierto. Escriban esta palabra, diseño inteligente, en el sentido de que para el curso que ya tomamos, la selección natural darwinista, todo lo que hablamos, es sustituida por esto, el diseño inteligente. Entonces ya en el esquema del curso de geopolítica, este pensador claramente entra en la clasificación aristotélica, ¿no es cierto? Para quienes Darwin es de algún modo una referencia científica inamovible. Pero vea entonces la contradicción, porque hay varias, ¿no? En todo libro hay muchas contradicciones. Eh, él es pro-darwinista, pero habla de que los mitos antiguamente generaban una cooperación con la cual Sapiens pudo sobrevivir, y luego habla de que eso se cayó, y para progresar necesitamos, pues justamente lo contrario, ¿no? Seguir la tendencia darwinista que, como vimos en el curso, es de competencia. Es decir, necesitamos abandonar aquello mismo que nos dio la permanencia en la Tierra, la cooperación a través de los mitos colectivos, que esa es una de las contradicciones, bueno, hay muchas en ese ámbito. Entonces, ¿cómo va la humanidad a perdurar si abandona aquello que la hizo perdurar? Y nos ponemos del lado de la selección natural darwinista y del diseño inteligente, que es exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Y aquí les puse un libro, la portada de este libro de Daniel Stulin, El Club de los Inmortales, que es justamente lo que decíamos en el curso. Lo que viene, y en esta parte finaliza este libro de Sapiens, es el auge del cyborg, de la fusión entre hombre y máquina, entre ser humano y máquina, y no es ciencia ficción. Repito, no es ciencia ficción. Es decir, este es el engarce para todo un nuevo paradigma geopolítico del que nadie está hablando más que Daniel Stulin, de aquí nosotros. Es decir, va a caducar la distinción globalistas y soberanistas con el advenimiento de la inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser esa próxima clasificación? Lo que estoy diciendo es fuerte, ¿eh? Es entre el hombre y la máquina. Entonces no va a durar por siempre. Globalistas contra soberanistas. Perdón un segundo que aquí me están escribiendo. No, todo bien. Vamos a pegarle aquí al colega nuevo del grupo el código para el curso que comienza en media hora. Y aquí, pues, ¿qué es lo importante? Yo me quedo con tres ideas importantes de esta primera parte. La primera, la de la función de los mitos colectivos y de la cooperación, es una sola idea. La segunda, la importancia de la revolución agrícola, que refuerza nuestro concepto exclusivo que hemos visto de la telurocracia. Esa es la segunda idea importante. Y la tercera idea importante es la sustitución del concepto de selección natural darwinista por el de diseño inteligente, que es lo que dará paso a la nueva clasificación geopolítica de los próximos años, ya no entre globalistas y soberanistas, sino entre seres humanos y no seres humanos, es decir, máquinas o computadoras, y del advenimiento del cyborg, como veremos en esta segunda parte. Obviamente que Harari tiene que hacer una
revisión de la historia del ser humano, del sapiens, para acceder en un segundo momento, ahora sí, a la parte que se ve que le llama más la atención, que es la de Homo Deus, y que es un libro fuerte. La verdad, sí, lo que yo les voy a decir no es, desde mi punto de vista, un gran augurio. Hay que ir estudiando estos temas. Necesitamos alcanzar a más personas en Arcadia, México, que más personas conozcan estos temas, porque literalmente estamos, ya no lo quiero decir, lo voy a decir suave, andamos muy distraídos. Entonces, sí es importante estudiar a Harari, y por eso digo yo que este es quizás uno de los talleres más importantes que he impartido. Es decir, continuar dialogando con estos temas en la comunidad de Arcadia, seguir aprendiendo, porque lo que dice este libro está tremendo y no es de ciencia ficción. Aclaro, eso es importante porque mucho de lo que pensábamos que era ciencia ficción ya está sucediendo. Por eso decía yo que estos temas son del futuro presente. Bueno, vean, vámonos poquito a poquito. Libro de 2015, Harari, dice, según Harari, gracias a la tecnología y el conocimiento médico, la humanidad ha sido capaz de erradicar la hambruna, las epidemias y la guerra. ¡Ajá! Bueno, en fin, la ingenuidad. Por tanto, la nueva frontera radica en nuevas metas, según Harari, como alcanzar la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Ya con este puro párrafo ya está para que tomemos con sumo cuidado lo que nos dice, porque literalmente de lo que decía Daniel Stulin es verdad. Sí existe un grupo de científicos y de personas que siguen a los científicos que de verdad no es broma. Están pensando volverse inmortales. Bueno, vean, del Homo sapiens debe entonces darse el salto al Homo Deus. El libro en general trata sobre el avance tecnológico que podría llevar al declive al actual sistema económico y político y llevar a su auge al algoritmo avanzado, a los suprahumanos y a un nuevo sistema de vigilancia de datos como parte de la nueva normalidad. Por esto lo dijo desde el 2015. Vean la fecha, es una fecha en la que no había siquiera todavía Zoom, no había pandemias, no había el avance tecnológico que hemos visto de los deepfakes, tal como lo vimos el taller pasado de inteligencia artificial. No había nada de eso. Ya hablaba de algoritmos avanzados, suprahumanos, etcétera. Esto de la nueva normalidad también es algo que Daniel Stulin llama el nuevo paradigma tecnológico. Importante. Bueno, vean, el autor afirma que gracias a la cooperación que se logró por los mitos colectivos, los humanos pudimos controlar el planeta y a otros humanos. Lo que decíamos, la contradicción, ¿no? Y que supuestamente ya entonces ya no estamos en una vida, estamos en una vida sin mitos colectivos, según Harari, ¿no? Pues es obviamente que es contradictorio, porque lo que él afirma, pues es que en efecto tiene que haber una evolución del Homo sapiens al Homo Deus. Es decir, que está admitiendo implícitamente que sí estamos en un sistema de competencia y que por tanto, aunque no lo diga, las conclusiones de su argumento llevan a esta especie de marasmo en que se encuentra la civilización, particularmente Occidente. Bueno, hace 70,000 años el Sapiens logró tener la capacidad de compartir historias imaginarias que consistían en seres divinos o espíritus ancestrales, lo que dio una ventaja cooperativa y de propósito colectivo ante el neandertal. O sea, para Harari, todos los libros sagrados son historias imaginarias colectivas, ¿no? Lo ve con pragmatismo. Importante destacar que Harari define religión, esto es importante también como para ponerlo aquí en morado, vean. Harari define religión no como la supeditación a una deidad superior, sino como todo aquel elemento o toda aquella historia que unifica a una sociedad con un código de ética particular. En ese sentido, una religión podría ser
una ideología científica, económica o política, pues crean orden y perspectivas morales o de comportamiento. Religiones serían de ese modo, así el capitalismo como religión, nacionalismo como religión, comunismo como religión, fascismo como religión, etcétera. Que bueno, viene, pero justamente los que sepan un poco de etimologías saben que la misma palabra religión proviene del latín religare, que está en asociación con el concepto de unir, en este caso, a un grupo de personas. Bueno, vean, entonces continuemos, pero aquí repiten, ¿no?, lo de los mitos colectivos, que es muy importante por lo que veíamos en el curso de la geomitología, como lo estuvimos trabajando. Con la caída del teísmo, o sea, según para Harari ya todos somos ateos, surge el humanismo, ese también hay que ponerlo en color morado, porque es muy interesante. Con la caída de la con la caída de la creencia en Dios, surge entonces para Harari el humanismo, que en su codificación se trata de la sustitución de Dios por el hombre en el centro de la ordenación del cosmos y la naturaleza. Ya no Dios, sino el hombre mismo es el creador de sentido en el universo, según el autor. Para los humanistas modernos, el ser humano puede determinar su propia moralidad sin una guía divina superior y definir entonces de modo propio el bien y el mal. En el ámbito de la ética, de la política, de la estética, la economía y la educación, en general se ha sustituido la teología, la filosofía y la mitología por la ciencia, la democracia y los méritos personales. Sí, porque para Harari la democracia es un invento moderno en el sentido en que la Edad Media eran monarquías. Esta es la definición de humanismo de Harari. Y aquí puse una nota. El autor confunde humanismo con antropocentrismo. Que claramente el humanismo está más en función de lo que incluso los filósofos mexicanos hemos definido como tal. Entonces, no nos confundamos. A Harari se le da mucho de jugar con los conceptos, es buen malabarista de conceptos, hay que reconocerlo, pero aquí sí claramente él se refiere más al antropocentrismo ateísta, fruto de la modernidad científica. Obviamente que este concepto de humanismo ni siquiera tiene que ver con el concepto de humanismo de los filósofos griegos, que ya los hemos analizado. El autor comenta que así como en la anterior era religiosa, porque para Harari ya no estamos en una época religiosa, pero a ver, Harari, si ya no estamos en una época religiosa, según las estadísticas, ¿qué hacemos con el Islam? El Islam es va a ser muy pronto la principal religión del mundo, 1.800 millones de habitantes, son más que los de China o de la India de manera individual cada país. Entonces, ¿dónde dejas? Pues obviamente está el sesgo de dirigirse a un público occidental secular. Entonces, no es toda la panorámica. De ahí ya de entrada su investigación ya no es científica, porque una investigación científica es la que es capaz de generar principios universales. El principio universal que él quiere ver como universal no es tal en la medida en que todavía la mayor parte del mundo, oigan, la mayor parte del planeta profesa una religión. ¿Será nada más que se refiere a Europa, Estados Unidos y el mundo occidentalizado? Lo pregunto con cierto sarcasmo, ¿no? Bueno, vean. Así el humanismo se dividió en tres ramas, ¿no? Porque, bueno, antes había una época religiosa, entonces este humanismo, que ya vimos que es antropocentrismo, lo divide en tres ramas: liberalismo, socialismo y humanismo evolutivo, que es el nombre que él usa para el fascismo. El liberalismo aboga por el individuo, el socialismo por la colectividad y el humanismo evolutivo por el conflicto como promotor de la selección natural para el mejoramiento de la especie, la supervivencia del más fuerte, la eugenesia de Hitler. Acuérdense ustedes, en el siglo XXI la mayor parte de los países suscribe de alguna forma del liberalismo, enfocándose en los derechos humanos,
los sistemas democráticos y el mercado libre. Insisto, es en Occidente. Incluso movimientos como el Occupy Wall Street o el 15M en España abogan por ideas liberales exigiendo un mercado libre de la corrupción de corporaciones y un auténtico gobierno que represente al ciudadano de a pie. Bueno, el humanismo como sustituto de la religión convencional en su modalidad de liberalismo, es decir, siguiendo el argumento de Harari como religión, el liberalismo como religión presenta desafíos a sus nociones de libre albedrío y de individualismo. Al libre albedrío que defiende el liberalismo clásico se le antepone la idea de que la neurociencia y el mapping cerebral contemporáneos nos dicen que en realidad lo que pensamos es nuestra libre decisión, no es otra cosa que un proceso electroquímico en el cerebro que se ejecuta de manera subconsciente, lo que quiere decir que los humanos no tenemos control sobre el sistema neuronal que crea el pensamiento o las acciones. Es decir, que estamos determinados por estímulos externos que crean una reacción bioquímica y eléctrica en el cerebro. Uno, por ejemplo, no elige estar enojado, sino que el enojo surge como una respuesta natural del cuerpo ante un estímulo externo, dice el autor. Y aquí puse una nota, esto es una clara antítesis de lo que defiende en su trabajo el doctor Joe Dispenza en libros como Sobrenatural, que no sé si lo han leído. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien conoce al doctor Joe Dispenza? Él dice justamente lo contrario. Pero bueno, vean, no me quiero detener porque se nos va el tiempo. Y aquí les puse, entonces ya nosotros no, el amor no existe, es nada más el cerebro cuando libera dopamina. El subconsciente no lo podemos controlar. Y en el caso del enojo, sentir un estímulo externo hace que liberemos cortisol, que es la hormona del estrés, en nuestro cerebro. Eso es interesante. Bueno, o sea, la sustitución de antiguos conceptos por otros nuevos de corte cientifista. Respecto al individualismo, la otra crítica al liberalismo, se le antepone la idea de que la ciencia descubrió que no es que tengamos una voz interna única que nos guía a nuestras metas, sino más bien que el comportamiento humano está dictado por las interacciones entre los dos hemisferios cerebrales que crean dos versiones de la experiencia humana. De este modo, el hemisferio derecho gobierna el ser de la experiencia o la información del instante, mientras que el hemisferio izquierdo gobierna al ser de la historia, él le llama narrating self, que racionaliza experiencias pasadas y justifica decisiones futuras. En la medida en que los conceptos de libre albedrío e individualismo decaen en su valor intrínseco, hay tres fenómenos que podrían hacer desaparecer al liberalismo en el siglo XXI. A saber, y estas últimas dos diapositivas son las más importantes. Y para que vean cómo hablaba yo de que este es uno de los talleres más importantes que he impartido. Uno, que el humano se vuelva prescindible en el sistema económico laboral y en el ejército. Es decir, del surgimiento de la automatización a través de drones, en el caso de del consumismo e inteligencia artificial. También para la automatización en los ejércitos con los mismos descubrimientos e invenciones. Harari comenta que algunos autores ya hablan que las computadoras en un escenario podrían desencadenar una guerra para erradicar a la raza humana, y esto lo vimos claramente, recuerden ustedes, en el libro de Martin Ford la semana pasada, y también en el libro de Kai-Fu Lee, lo vimos en los dos libros del taller anterior. Esto es importantísimo, que el humano se vuelva prescindible. Dos, el fortalecimiento de los algoritmos, es decir, que el algoritmo preseleccione o decida por el ser humano en detrimento de su libertad personal. En este escenario, pues por eso es la muerte del liberalismo. En este escenario, un posible resultado podría ser que los algoritmos desarrollen su propia soberanía y terminen por manipular a las personas, que también
es un poco lo que veíamos la semana pasada. 3, esto sí hay que ponerlo también en morado. Vean, la aparición del suprahombre, es decir, el resultado de que una pequeña élite con suficientes recursos económicos sea capaz de modificar genéticamente sus cuerpos y mentes con biotecnología, creando así una poderosa nueva casta biológica, lo que provocará algo que el autor llama, concepto interesante, desigualdad biológica, lo que acabaría de facto con el liberalismo. Es decir, el surgimiento, vamos a llamarle el surgimiento político, lo que estoy diciendo es muy serio, el surgimiento político de una nueva casta biológica y el advenimiento de esta desigualdad biológica, un concepto muy interesante de Harari, hay que reconocerlo. Y vean, esto lo puse todo en rojo porque es ultra importante. Si el liberalismo muere, surgiría en su lugar lo que Harari llama las tecnoreligiones. Tecnoreligiones. Las tecnoreligiones prometerán salvación y guía, así como las religiones tradicionales, pero no a través de la creencia en seres celestes, sino a través del uso de la tecnología. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de la pirámide de Maslow? Pues ahí está. Para el autor, las tecnoreligiones pueden dividirse conceptualmente en dos categorías. El tecnohumanismo, es decir, la creencia que el Homo sapiens debe usar la tecnología. Vean, tecnohumanismo, la creencia que el Homo sapiens debe usar la tecnología para crear al Homo Deus, asegurándose así que la humanidad mantenga el control del planeta. Pese a que el tecnohumanismo mantiene rasgos del antiguo humanismo, también afirma que el Homo sapiens no tiene lugar en el futuro, por lo que debido al avance en la inteligencia artificial, los suprahumanos deben concentrarse en mejorarse a sí mismos con nanotecnología, ingeniería genética e integración con la computadora para competir con los algoritmos avanzados. Y de esto hablábamos la semana pasada. Hay empresas como Kernel, ¿se acuerdan que hablábamos de Kernel? A diferencia de los humanistas evolucionistas del siglo XX, los fascistas eugenéticos a la Hitler, la meta de mejorarse se llevará así, de manera pacífica, sin erradicar a los seres inferiores. El uso malicioso de la tecnología o de esa tecnología podría gobernar el comportamiento general de la población, por ejemplo, a través de una inteligencia artificial. Y B, el dataísmo, es decir, que ese todavía está peor, la creencia que el Homo sapiens ya cumplió su papel terrestre y que por tanto debe otorgar su poder a una nueva raza de algoritmos avanzados. es que no es ciencia ficción. Vean, el dataísmo ve al universo como un flujo continuo de información y afirma que el Homo sapiens no es el precursor del Homo Deus. Para procesar esta información que parece infinita, todo lo que se está cosechando de información, de manera eficiente, los dataístas proponen la creación del Internet de todas las cosas, es decir, un sistema inmanente que está en todas partes, en el que el ser humano esclavizado, de ese modo, solo contribuiría con su capacidad de compartir información al interior del sistema. Es decir, la extracción de toda nuestra información de manera permanente. El poder del sistema, de ese modo, ha virado. El poder, quien domina este sistema, ha virado y ya no pertenece al ser humano, sino a ese sistema global de procesamiento de información. La experiencia humana solo tiene valor como contribuidor de información al sistema. El ser humano, finalmente, desplazado. ¿Por qué puse esta diapositiva en color rojo?
porque ustedes que ya llevaban el curso de introducción, espero que lo vean así como lo veo yo, me entiendan de volada, ya han desarrollado una intuición geopolítica. Entonces, estas dos diapositivas son brutales, porque lo que está diciendo, si nosotros tomamos esta información y la traducimos al lenguaje geopolítico, lo que está vaticinando, véanlo con cuidado, es el surgimiento de una nueva conflagración entre los suprahombres modificados a sí mismos biológicamente con la ingeniería genética, la nanotecnología, etcétera, versus este dataísmo que no es otra cosa más que la inteligencia artificial. Es decir, la próxima guerra va a ser entre suprahumanos, que también son los cyborgs, entre suprahumanos contra la inteligencia artificial. Entonces ya lo que se están peleando ahí, pues es justamente el control de la realidad misma, ¿no? ¿Y dónde quedamos nosotros? Pues ya, dice Harari que vamos a ser obvios para el sistema, ¿cómo se dice? Triviales, dirían los matemáticos, somos triviales, únicamente vamos a ser cosechados y toda nuestra información va a ser vertida al sistema que va a servir para mejorar ese nuevo tecnofeudalismo. Y si recuerdan ustedes, la semana pasada hablábamos de ese concepto de Pepe Escobar, hasta les mostré el libro, hasta leímos un fragmento del libro, el auge del tecnofeudalismo. Esta es la palabra también, hay que verlo en su interrelación con Pepe Escobar, con Daniel Stulin, con Kai Fu Lee, y con quién más, y con Harari, ¿no? Estos son los mismos sistemas, es el mismo campo de conceptos. Entonces, esto que estoy diciendo, pues sí es muy fuerte, por eso se dice que antes del advenimiento de la inteligencia artificial, la distinción es entre globalistas y soberanistas. ¿Y luego qué viene? Pues esto es el futuro de esta guerra. Entonces, la pregunta obvia es, ¿y nosotros qué? El ciudadano de a pie, digamos, ¿no? Que no vamos a tener el acceso a esa tecnología de ensueño y a la modificación de nuestros genes, etcétera, 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 etcétera. Por eso decía yo que tomaran captura de pantalla a esta parte, a esta diapositiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Defender nuestra telurocracia, nuestro arraigo a la tierra. Y por eso aquí yo aprovecho este taller y lo voy a decir también en el curso más adelante, que quizás en un futuro próximo vamos a sacar en Arcadia México una especie de subcanal dedicado a salud y a homeostasis, cuerpo-mente, porque los próximos 20, 30 años van a ser justamente los de la definición de qué significa ser humano frente al auge de las nuevas definiciones que no son de ciencia ficción, insisto, amigos, amigas, esto no es ciencia ficción, es lo que viene, lo que ya está sucediendo. Ya podemos ver este data mining, este deep learning, como decíamos la semana anterior, el auge de las nuevas tecnologías para virar a un nuevo paradigma tecnológico de la mano de una nueva normalidad, lo hemos estudiado no sé cuántas veces aquí en Arcadia, México. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que hacer el esfuerzo por reconciliarnos con ese bienestar que provee la telurocracia, la telurocracia. Y por supuesto eso implica un tipo de desarrollo homeostático mente-cuerpo. Meditaciones, alimentación, ejercicios, recuperar el sentido de la vida, no caer en la depresión. No sé si ustedes sepan, pero hay una pandemia de suicidios en Occidente, y particularmente los que más se están suicidando ahorita son los hombres, los varones. Entonces, obviamente que esto aquí parecen inocentes diapositivas,
pero pues Harari es un fenómeno real, es un señor que tiene sus bestsellers, etcétera, y que ya está dando las pautas geopolíticas de lo que viene. Es decir, hay que actualizarse y llevar esto hasta su estudio máximo a través de lo que sí les voy a proponer más adelante. Todavía no lo he peinado, pero sí es importante que lo vayamos viendo de una vez. Entonces, si están de acuerdo, aquí lo dejamos. Esta fue las diapositivas. Se las voy a enviar. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, yo leí un poco el libro y sí, concuerdo en muchas cosas, pero bueno, sí estoy un poco abrumado por lo que está diciendo y estamos compartiendo, sí es de pensarse mucho. Sí, no, y como te digo, ahorita nada más por tiempo, porque vamos para el curso, pero esto sí merece que lo sigamos trabajando y les comento, pues la idea, lo que podemos hacer, pues es ahondar en el concepto de salud. Yo no tengo nada en contra de la tecnología siempre y cuando tenga una normatividad como la del Código de Hammurabi y sirva verdaderamente para eh, reducir las brechas geopolíticas. Lo vimos en el curso, cuando hablábamos de la crítica que le hacen a los maltusianos desde personajes como Carey, como Bernatsky, o sea, vimos a Carey, vimos a Bernatsky, vimos a este otro autor, Lyndon LaRouche, que hablaban justamente de los saltos tecnológicos. Y aquí, pues también tenemos un salto tecnológico, pero apunta a la desigualdad biológica. Y no lo digo yo, lo dice Harari, para que luego no digan que ando ahí, este ya se volvió loco. No, esto está, por supuesto, todo muy basado en lo que hemos visto. Y por supuesto que se vuelve imprescindible, yo diría imperativo, crear una división de homeostasis, mente-cuerpo, a la que yo tengo tiempo ya procurando en mis propios hábitos, pero tenemos que ayudarnos unos a otros. Y bueno, pues eso ya quizás el próximo año, no sé cuando tenga tiempo, pero lo vamos a ir viendo próximamente. Entonces, los invito a que no se pierdan de vista, sigamos el debate. Ahorita nada más por tiempo tengo que pasar al curso. Pero hoy sí me la voy a aventar de a 4 horas hablando, pero sigamos la discusión y por favor, si tienen algún comentario de este tema, pues para eso es el grupo de WhatsApp, para eso es justamente, si quieren comentarlo, ahí sigamos el campus expandido en el curso, en el grupo de este curso, de este curso de Harari, y ahí lo seguimos platicando, ¿les late? Entonces, si, sin más, temporalmente yo me despido y estamos en contacto en estos días. Sigue la Arcadia y les voy a enviar a la brevedad la grabación y este PDF. Gracias, nos vemos. Cuídense.